este podcast exploraremos cómo la electrónica ha revolucionado el mundo, desde los rudimentarios tubos de vacío hasta los sofisticados circuitos integrados que potencian nuestros dispositivos más avanzados. Todo comenzó en 1904 con John Ambrose Fleming, quien inventó el diodo de vacío, sentando las bases para que los dispositivos electrónicos manipulen señales eléctricas. La invención y la implementación de los primeros dispositivos electrónicos, particularmente con el desarrollo de los tubos de vacío, marcó un hito revolucionario en el campo de las comunicaciones. Antes de esos avances, las comunicaciones a larga distancia eran lentas y poco fiables, dependiendo en gran medida de las señales visuales o del correo físico. Con la llegada de los tubos de vacío, por primera vez fue posible amplificar señales eléctricas, lo cual fue crucial para el desarrollo de la radio, el telégrafo y eventualmente el teléfono. Estos dispositivos permitieron que las señales viajaran más lejos sin perder fuerza, transformando completamente la rapidez con la que la información podría ser compartida a través de grandes distancias. Las implicaciones fueron enormes. Noticias que antes tardaban días o semanas en ser conocidas, ahora podían difundirse en minutos. Esta nueva velocidad de comunicación tuvo un impacto profundo, no solo en cómo se hacían negocios y se gobernaba, sino también en cómo las personas se conectaban entre sí a nivel personal y cultural. La electrónica, por tanto, no solo cambió la infraestructura técnica del mundo, sino también remodeló su tejido social, político y económico de manera fundamental. En 1907, Lee de Forest revolucionó aún más el campo de la invención del triodo, que permitió la amplificación de señales eléctricas cruciales para radios y equipos de audio. Los tubos de vacío inventados a principios del siglo XX fueron cruciales para el desarrollo y la expansión de la industria de la radio, que estaba en sus etapas iniciales de formación. Estos dispositivos permitieron la amplificación de las señales de radio, lo que era esencial para transmitir sonido a través de larga distancia con claridad y sin pérdida de intensidad que caracterizaba a los métodos anteriores. Antes de la introducción de los tubos vacíos, las señales de radio eran débiles y de alcance limitado, lo que restringía severamente la utilidad y la eficacia de la radio como medio de comunicación. Con el triodo, un tipo específico de tubo de vacío inventado por Forest en 1907, los radios pudieron recibir y amplificar señales eléctricas débiles, lo que significó que las transmisiones podían ser captadas desde distancias mucho mayores y con mucho menor ruido de fondo. Este avance tecnológico no solo mejoró la calidad y fiabilidad de las transmisiones, sino que también permitió que la radio se convirtiera en un medio de comunicación masivo. Las estaciones de radio pudieron emitir programas y audiencias mucho más grandes, incluyendo música, noticias y entretenimiento, lo que tuvo un impacto cultural significativo. La radio se convirtió en una parte integral de la vida cotidiana, influenciando la opinión pública, la música popular y los eventos políticos de manera sin precedentes. La invención del transistor marcó un punto de inflexión, ofreciendo una alternativa más eficiente y duradera a los tubos de vacío. El transistor, un pequeño dispositivo semiconductor, reemplazó los voluminosos y frágiles tubos de vacío, cambiando radicalmente el diseño y la funcionalidad de los dispositivos electrónicos. Al ser significativamente más pequeño y más ligero que los tubos de vacío, el transistor abrió la puerta a la creación de dispositivos electrónicos mucho más compactos. Esta miniaturización fue crucial para el desarrollo de tecnologías portátiles como radios, calculadoras y eventualmente computadoras y teléfonos móviles. Además de su tamaño reducido, el transistor mejoró la eficiencia energética de los dispositivos electrónicos, a diferencia de los tubos vacíos que requerían una gran cantidad de energía solo para calentar su filamento emisor de electrones. Los transistores operan sin partes móviles y sin la necesidad de calentamiento, lo que reduce drásticamente el consumo de energía. Esta eficiencia energética permitió a los dispositivos operar con baterías más pequeñas y duraderas, lo que es fundamental para la portabilidad. La capacidad del transistor para funcionar como amplificador o como interruptor también contribuyó a su versatilidad y eficiencia. En modo amplificador puede aumentar la potencia de una señal eléctrica, en modo interruptor controla el flujo de corriente en los circuitos electrónicos, fundamental para la computación digital. Estas propiedades del transistor no solo permitieron una reducción en el tamaño y el consumo energético de los dispositivos electrónicos, sino que también posibilitaron un incremento en el rendimiento, la fiabilidad y la complejidad de los sistemas electrónicos.
El transistor es, por tanto, la piedra angular de la era digital moderna, facilitando el desarrollo de prácticamente todos los avances tecnológicos contemporáneos, desde microprocesadores hasta sistemas de comunicación global. En la década de 1960, Jack Kilby y Robert Noyce, de manera independiente, desarrollaron el primer circuito integrado, lo que catapultó la fabricación de dispositivos electrónicos. Los circuitos integrados desarrollados de forma independiente por Jack Kilby y Robert Noyce son esencialmente chips de silicio en los que se graban miles e incluso millones de componentes electrónicos, como transistores, resistencias y condensadores. Esta integración permitió una mayor complejidad y capacidad de procesamiento dentro de un espacio físico mucho más reducido, comparado con los circuitos electrónicos anteriores, que utilizaban componentes discretos. Una de las principales ventajas de los circuitos integrados es su capacidad para aumentar exponencialmente el número de transistores en un solo chip, conocida como la ley de Moore. Esta ley postula que la cantidad de transistores en un circuito integrado se duplica aproximadamente cada 2 años, lo que se ha traducido en un incremento constante en la potencia de procesamiento y en la miniaturización de los dispositivos. Este incremento en la densidad de los componentes no solo ha hecho posible computadoras más rápidas y eficientes energéticamente, sino que también ha permitido la proliferación de dispositivos electrónicos en todos los aspectos de la vida cotidiana, desde teléfonos inteligentes hasta automóviles y electrodomésticos. Con los circuitos son el corazón de la mayoría de las tecnologías modernas. Además, los circuitos integrados han reducido el costo de producción y aumentado la fiabilidad de los dispositivos electrónicos. Al integrar todos los componentes en un solo chip de silicio, se minimizan las conexiones físicas y por lo tanto se reducen las posibilidades de fallo y errores en el hardware. En resumen, los circuitos integrados no solo han definido la arquitectura de los sistemas electrónicos modernos, sino que también han facilitado el desarrollo de nuevas tecnologías que requieren procesamiento complejo y alta eficiencia energética, consolidando así la base de nuestra era digital. La nanotecnología en electrónica se centra en desarrollar dispositivos a escalas moleculares y atómicas. Esto permite fabricar dispositivos extremadamente pequeños y eficientes, que pueden realizar tareas complejas dentro de los espacios reducidos. En el futuro, la nanotecnología podría revolucionar la fabricación de semiconductores, permitiendo la creación de circuitos aún más pequeños y eficientes que los actuales. Esto podría resultar en computadoras y otros dispositivos electrónicos que son más rápidos, más potentes y menos consumidores de energía. Además, la nanotecnología tiene el potencial de mejorar los sistemas de entrega de medicamentos, sensores ambientales y tecnologías de energía renovable. Convergencia de la inteligencia artificial y nanotecnología. Una tendencia particularmente interesante es la convergencia de la inteligencia artificial y la nanotecnología. Esto podría dar lugar a sistemas de inteligencia artificial que no solo son capaces de procesar grandes cantidades de información de manera eficiente, sino que también pueden operar en escalas microscópicas, como en dispositivos médicos implantables que monitorean la salud a nivel celular en tiempo real. Implicaciones éticas y sociales. A medida que estas tecnologías avanzan, también surgen desafíos éticos y sociales significativos. La privacidad de los datos, la seguridad cibernética y el impacto laboral son áreas que necesitarán una atención rigurosa y regulaciones para garantizar que los avances tecnológicos beneficien a la sociedad en su conjunto, sin comprometer derechos individuales o seguridad. En resumen, las tendencias futuras de la electrónica prometen no solo mejorar las capacidades tecnológicas existentes, sino también abrir nuevas fronteras en la interacción entre la tecnología y la vida diaria. La clave estará en equilibrar la innovación con consideraciones éticas y regulatorias para maximizar los beneficios de estas tecnologías disruptivas. Bueno, muchas gracias por estar presente, su atención y su tiempo. Espero verlos en otra oportunidad. Saludos.